Pues sí, tanto él como su país, muy querido por mí, porque no en vano el país al que representa es Rusia, es moscovita, Nicolai, y no en vano cuando hablamos de CEAR y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado tenemos que recordar un pasaje histórico nuestro, de la historia de España, en la que diferentes países acogieron a la gente que huía de lo que fue esa tragedia para nosotros, que empezó en 1936 con la guerra, con el golpe de Estado que hubo a la República, donde Rusia, en aquel momento llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues acogió a los llamados los niños de la guerra, que todavía hoy día, por esta fecha, siguen manifestándose, recordando lo que significó esa acogida, pero también recordando lo que supuso el triunfo contra el nazismo. Y de heredero, yo creo que de ese espíritu es el compañero Nikolai Patapushkin, profesor de ruso en la Facultad de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y para que empiecen a conocerlo y sobre todo a romper la solemnidad, decirle que cuando se acercó a mí por primera vez, después de tener una cita, abro la puerta y yo que iba con una cara así, precisamente de eso, de solemnidad, porque venía el primer ruso que conocía, abro la puerta y lo primero que me dice: chacho, qué difícil de encontrar este sitio. Y me deja completamente desarmado, me quedo unos segundos mirándolo hasta que reaccione y lo invito a pasar. Y después de ese tiempo, pues ha pasado lo que está sucediendo ahora, que estamos en Aruca y en el proyecto Libros Vivos. ¿Qué pasó? Porque no estuviste armado, por eso quedaste desarmado. Efectivamente, no estaba armado, efectivamente. Sí, hay que estar siempre preparado, ¿no? Estar listo. Fuera de antena, Nicolai, nos estabas contando cómo fue tu primer contacto personal con Francisco Rubio-Royo, con el primer rector que tuvo nuestra universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cómo fue aquel cúmulo, tú dices, de casualidades para que llegaras a Gran Canaria, a nuestra universidad. Cuéntanos un poquito cómo sucedió esto. Buenos días a todos radio oyentes y a los compañeros que me invitaron a esta emisora, a señorita Loli y a mi viejo amigo Juan Moreno. Bueno, soy profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde noviembre o desde primeros días de esta universidad. Llegué aquí en 15 de noviembre de 89, así que soy veterano de aquí, ¿no? La guerra con las letras, muchacho. Trabajo como profesor de ruso y daba clases de traducción en la Facultad de Traductores e Intérpretes. Bueno, por mi profesión soy profesor de la lengua y literatura rusa para extranjeros, un poco diferente que para nativos, ¿no? Entonces estudiaba en la Universidad de la Amistad de los Pueblos y después hice doctorando allá y ya salí al extranjero, aunque es difícil en aquella época, ya saben ustedes, pero si estás en un cartucho te siempre sacan, ¿no? Tienes posibilidad. Entonces ya terminé mis estudios, daba clases en mi universidad allá y preparaba documentos para ir a Nicaragua como profesor de ruso en 89. Y antes había contrato estatal, no personal, sino estatal. Entonces me llaman del ministerio y ahí trabajaba se llama ahora egresado de mi universidad, ¿no? Dicen licenciados, pero ahora apareció un nuevo término, egresado, ¿no? Entonces dice: mira, Nicolai, tú ya preparas, ¿quieres ir al extranjero? Claro que daba dinero, muchachos, vamos a ver, porque una cosa que te pagan en tu país y estás fuera de país, por circunstancias te aumentan. Digo, vale, soy profesor y me preparaba para ir a Nicaragua. Esperando, ya empezó el año lectivo, como aquí en septiembre, y de repente me llama un tío de allá, un amigo mío, dice: mira, hay posibilidad de ir a España. Digo, ¿a dónde? En aquella época ya sonaban Canarias, ¿no? Sí, hace 30 años. Sí, sonaban, ahora descansaba, un paraíso de joder. Oh, perdón. Digo, vale. Dice: bueno, muchacho, una semana te preparas. Digo, yo estoy listo siempre, muchacho. Ajá. Y resulta que en noviembre o finales de octubre, el primer honorífico y muy respetado por mí, el rector,
primer rector de la Universidad de Las Palmas, Paco Rubio Arroyo, fue a Madrid, pasó por el Instituto de Pushkin en Madrid y dijo a un responsable, mira, yo organizo la universidad, tendremos aquí la escuela de traductores y necesito un profesor de ruso. Vale, entonces en una semana ya me preparé y llegué aquí. Entonces voy ahí y el rectorado estaba donde ahora, ¿cómo se llama? En el barranco de Guinea. No, que va, no digo en un barranco ni nada. Donde está la de sanidad. ¿Recuerdas el viejo rectorado? ¿Dónde está? La Por allá. del Pino. Sí. No, más cerca. ¿Dónde está la dirección del gobierno? Más para arriba. Gobierno civil. Así. Va un señor encargotado, yo con la camiseta, digo, hola, ¿qué tal? Digo, mira, muchacho. Así yo, desde el primero. ¿Tú sabes dónde está aquí el rectorado? Y necesito ver a un señor que es rector. Digo, hola, Paco. ¿Cómo te llamo? Digo, él dice, Paco. Digo, soy Nicolai. Y ya empezamos a... No, es un señor muy respetable de todo el tiempo. Y después, en 89, fuimos con él a Moscú. Lo llevé a Moscú para firmar unos acuerdos bilaterales. Y concretamente firmamos un acuerdo con la Universidad de los Pueblos de Patricio Lumumba, de intercambio de profesores, de estudiantes y todo el rollo. Y te digo más. Entonces yo conocí a un chico que vino acá y nos presentó, dice, mira, mañana tienes una cita con un diputado de la Cámara Baja Duma. Digo, vale, fuimos ahí y había, te digo, Víclav Nikiforov, un joven señor diputado. Resulta que este diputado era, atención, el nieto de Molotov, ministro de Exteriores de época de Stalin. Por eso, ustedes ya conocen el pacto de Molotov-Ribbentrop antes de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, para nosotros no Segunda, sino Gran Guerra Patria. Y de aquí el cóctel Molotov, por nombre de este señor. Vale, ¿conocen? Y ahora este señor es responsable en Duma, bastante respetable, por educación y ciencia. Es la vida.